De lo que vamos a hablar hoy, en esta clase, es del dinero. ¿Algún interesado? Siempre en esta clase, todos los alumnos espirituales dicen, no es lo más importante. Pero cuando vienen a Rosh Hashanah y se enuncian distintas bendiciones, distintos paquetes de energía que se reciben en Rosh Hashanah, por alguna razón, el volumen de la palabra amén suele elevarse cuando se menciona el sustento. Y no es para menos. Y no es para menos porque el dinero, si bien de lo que vamos a hablar no es solo del dinero, sino de la generación y el cómo recibir sustento, vamos a hablar primordialmente sobre el dinero. Y el dinero es algo que es sumamente particular dentro de esta ilusión de este mundo físico en el que nosotros vivimos, por muchas razones. La primera es porque es el único punto en donde casi los 7.000 millones de habitantes del mundo están de acuerdo. Hay muy pocas cosas, y no es para ser, ¿cómo se dice? Underestimated, subestimado. El hecho de que, si no son los 7.000, porque no todos conocen el dinero, todavía quedan algunas tribus, pero el hecho de que por lo menos 6.000 millones de personas vean un billete de $1 y sepan lo que es, y estén de acuerdo en que es algo que ellos quieren, hay un poder detrás de eso que es casi inmensurable, porque es un punto de unión entre la vasija, entre todos los pedacitos de la vasija. Si bien después te van a decir de que el dinero es la madre de todos los males y de las peleas y la separación entre la gente, la verdad es que nada unifica más la conciencia de los seres humanos que el dinero. Todos los seres humanos están de acuerdo en que un billete de $1, y después hay valuaciones de otras monedas. Por eso es tan complicado cuando pasan cosas como lo que pasa en Argentina o en Venezuela, en donde hay mercados paralelos de las distintas monedas, porque el problema no es cuánto vale la moneda. El problema es que una de las pocas cosas que tienen en común los seres humanos es el acuerdo tácito sobre el valor del dinero, y cuando viene un gobierno que desarma eso, tal vez era el único punto de unión que había entre toda la población. Pero ahora incluso entre aquellos que creían que estaban unidos, cuando tienen que comprar o vender una casa, esto, lo otro, ya no están más unidos. ¿Sí? Porque se perdió. Entonces lo más peligroso de esto, de lo que ocurre en los países donde hay mercados paralelos de cambio, es la desunión entre la gente. El segundo punto, que no es menor, hay muchas cosas en las que la mayoría de la gente del mundo están casi de acuerdo. Por ejemplo, la guerra. No voy a decir que los 7.000 millones, pero por lo menos 5.000 millones de habitantes en el mundo creen que la guerra es algo malo. Entonces hay un punto de acuerdo, pero no es lo mismo en que estemos de acuerdo en algo que no queremos a estar de acuerdo en algo que queremos. El dinero tiene esta otra cosa, que la gente lo desea. Y nosotros somos vasijas, somos deseo. Entonces, si deseamos eso, es porque tiene que haber algún aspecto de luz en eso. Algo de la luz del mundo infinito, si no, ¿por qué lo queremos? Y para la mayoría de la gente,
La gran mayoría de la gente. Y los que dicen que no tienen deseo por el dinero, generalmente es porque son pobres. ¿Sí? La gente que tiene desapego, que dice que no tiene apego a lo material, es porque no sabe cómo generarlo, cómo producirlo, y la mejor excusa para justificar su incapacidad de progreso es decir que eso es algo que a ellos no les interesa. ¿Sí? Las únicas personas que pueden decir que no tienen apego con el dinero son los millonarios. El otro no tiene apego con el dinero porque no lo tiene. ¿Sí? Cuando lo tenga, va a poder probarse a sí mismo si le cuesta o no darlo, usarlo para el bien de otros y no para un bien únicamente egoísta. Hasta que no tenés mucho dinero, sos un farsante si decís que el dinero no te importa y que no tenés apego con el dinero. Dentro de este acuerdo que todos tenemos con el dinero, para muchas de las personas, muchos de esos 7.000 millones, es casi un dios. Es una de las religiones más ¿cómo se dice? Que traspasa las fronteras culturales, sociales, emocionales. Todos están de acuerdo. Si el tipo que tiene 100 millones de dólares en el banco ve un billete de 100 en el piso y se agacha y lo levanta. ¿Sí? Igual que el tipo que no tiene nada. No pasa desapercibido el dinero. ¿Por qué? Porque sentimos que tiene un aspecto de luz, que es algo que queremos. Ahora, el principal, y la mayoría de la gente no lo tiene. Una de las cosas que hay que tener muy claro es que la mayoría de la gente del mundo no tiene acceso al dinero. Nosotros, que estamos sentados acá, se nos hace difícil entender esto. Pero la mayoría de la población del mundo, solo el 2% del mundo, gana más de $1.500 por mes. Solo el 2%. Entonces, ¿alguien que gana $1.500, $20.000 por año es millonario? Sí. Comparado con el resto del mundo, si ganás 20.000 pesos por mes, que a la mayoría de nosotros no nos alcanzaría para demasiado, comparado con el resto del mundo, somos millonarios. O por lo menos estamos dentro del 2% más rico del mundo. En el mundo no hay una pirámide económica. La figura que más se le parece a la distribución de los recursos en el mundo es una chinche. ¿Vieron una chinche? Es un clavo finito, 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 y allá arriba solo el 2% ocupando todo el espacio. Y todo lo de abajo no hay una pirámide. Abajo hay nada. Y el principal problema o la principal razón por la cual la gente no accede al dinero es porque no lo entiende. Y cuando uno no entiende algo, cuando no sabes, no te sale. ¿Sí? Cuando vos contratás a un plomero y querés que le salga a arreglarte el caño, tenés que contratar a uno que sepa. Ahora, si lo básico en esta estructura del sustento y todo esto, lo que todos aceptamos como un medio de pago aceptable es el dinero, y no entendemos qué es muy difícil que lo podamos adquirir, que podamos hacer que aparezca en nuestras vidas. Lo primero que un ser humano tiene que entender, si quiere tener más sustento en su vida, presten atención que no dije más dinero, más sustento, es decir, una energía que lo sostenga y le dé lo que sea que él necesite en el momento que sea. Y voy a hacer un pequeño paréntesis porque tal vez es importante poner esto en perspectiva. ¿Qué quiere decir o cuál es la principal diferencia entre el sustento y el dinero? El sustento no tiene matices de ego.
Porque el sustento, tal como suena, implica que algo o alguien o lo que sea te está sosteniendo. Es decir, que vos no te estás sosteniendo solo. Alguien te está sosteniendo. ¿Cuánto te puede sostener un billete, una cantidad de dinero? Hasta que se acaba. El sustento del que nosotros hablamos en Kabbalah es la gente, yo a veces doy esta, es una imagen nada más. Imagínense que un tipo que tiene un árbol de naranjas, en el momento que las naranjas están maduras, va y las cosecha todas, y las guarda. ¿Qué va a empezar a pasar? Al tercer día, cuarto día, quinto día, se van a empezar a echar a perder. No sé si vieron que cuando uno deja naranjas en un árbol, pueden estar hasta el año siguiente, ¿sí? Y pueden salir nuevas naranjas de una nueva temporada y las anteriores ahí están. Ahora, ¿por qué alguien sacaría todas las naranjas, incluso con el riesgo de que se echen a perder? Porque tiene miedo de no tener más, ¿sí? La pegó, encontró el árbol de naranjas, dio naranjas, no sabe si el año que viene va a volver a dar. Entonces las saca y las guarda todas ahora. ¿Es una estupidez? Pues si vos tenés el árbol de naranjas, cuando sea que necesitas, vas y sacás. El sustento es lo mismo, ¿sí? La gente que piensa que acaparar dinero es tener sustento, no lo es. El sustento es es el árbol de naranja, que cuando sea que necesitas, vas y sacás. Con lo cual, no te molesta darla, si ya comiste ahora y no tenés más hambre de comer naranja y te quedan dos, se las podés dar a alguien. ¿Por qué se las podés dar a alguien? ¿Porque sos generoso? ¿Porque sos una buena persona? No, porque sabés que tenés el árbol de naranja. Sabés que el año que hay más en el árbol y que el año que viene va a volver a haber y que siempre va a haber. Este concepto que existe en muchos de los países latinoamericanos, de esta idea de sálvese quien pueda, es decir, si a mí me va bien con, no sé, con un determinado gobierno, no importa si ese gobierno tortura gente y no importa, porque a mí me va bien. Es raro, ¿no?, que nos pasa esto, de que hay mucho de si yo alcanzo a pasar y ocupar el espacio con el auto y puedo estacionarme en doble fila, no me importa el que viene atrás. A mí me importa solo lo mío. Eso que se ve tanto en Latinoamérica y no se ve tanto en otros países, tiene mucho que ver con que nosotros somos hijos, nietos o bisnietos de refugiados, de exiliados de guerra, de gente que se fue de Europa y tenía que salvar su vida a cualquier costo. Y por ende, porque tenía que salvar su vida a cualquier costo y estaban en guerra, no sé si era tan producente salvar al de al lado o arriesgarse a uno mismo para salvar al otro. Porque por ahí lo salvabas y después más tarde alguien iba y lo mataba si el peligro era inminente. Entonces lo único que importaba era la conservación del núcleo familiar. Y nosotros tenemos grabado en nuestra memoria celular esta idea de me salvé, dice la gente en Argentina cuando le salió bien un negocio o algo. ¿Te salvaste de qué? ¿Eh? Si vos sabes que tenés el árbol de naranja, no importa. Cada vez que necesites vas a ir y vas a buscar. Entonces, ¿qué quiere decir que el sustento no tiene matices de ego? Cuando una persona realmente está siendo sostenida es porque no hay ego. Cuando hay ego, es muy difícil que la energía del sustento pueda descender sobre esa persona. Porque el hecho de yo soy autosuficiente y no necesito que nadie me sostenga, ya de por sí produce un rechazo a la energía del sustento. El Zohar dice, para el Creador, hacerle llegar sustento a los seres humanos es más difícil que partir el mar muerto. Rojo, perdón. ¿Sí? Ahora, es interesante porque el Mar Rojo, solo nosotros lo conocemos como Mar Rojo.
en donde hay un mar rojo, no se llama mar rojo, ¿sí? Se llama del lado egipcio, tanto como del lado israelí, se llama el mar de los juncos. Y la palabra que se utiliza, Yam Suf, es la misma palabra que la palabra Sof, que quiere decir final. Es el mar de los finales, ¿sí? Romper y el mar está asociado con la emoción, ¿no? Con las emociones de los finales. La mayoría de la gente en el mundo donde más falla constantemente es en la apreciación y la emoción que le generan los finales. Los finales son las cosas más grandiosas que les pasan a los seres humanos, porque es el momento en el que está comenzando algo distinto, ¿sí? Entonces, si la persona toma la energía de que el final es una cosa negativa, ¿sí? La bancarrota, el divorcio, lo que sea, cuando se termina, y sufre eso, cuando se muere alguien y lo propaga un segundo pasado el momento en el que terminó de ocurrir eso físicamente, empieza a inyectar angustia, frustración, enojo, todo al comienzo, a la semilla de eso nuevo que le está pasando. Yo nunca me voy a olvidar la primera vez que un alumno me vino a decir, me despidieron, y yo le dije, felicidades. Me miró como diciendo, este tipo es... O sea, no tiene ninguna compasión. Le acababa de pasar algo genial. ¿Y por qué iba a tener que sentir compasión por él? ¿Sí? ¿O querés que te ayude a inyectar en tu nuevo futuro que comienza ahora, en este instante? Lloremos juntos, ¿sí? Maldigamos tu nuevo futuro. Arruinemos lo que viene. Dale, te ayudo. Eso es en otro lugar, no en Kabbalah, ¿sí? Entonces, y el otro aspecto de no ego tiene que ver con que lo que vos necesitas es ser sostenido, es recibir lo que necesitas en el momento que lo necesites. Y muchas veces esa inteligencia al mismo tiempo protege a los seres humanos de que no desciendan espiritualmente por recibirla. Por consiguiente, muchas veces eso que la persona está buscando, que quiere recibir, que necesita dentro de su marco de lo que él decidió que es estar sostenido, no puede venir de una forma, si el sustento es una beneficencia divina, no puede venir en una forma mediante la cual la persona caiga espiritualmente. ¿Sí? De hecho, si el recibir sustento hace caer a la persona espiritualmente, ese sustento no va a durar en el tiempo, no es real sustento. En la sexta clase, la semana que viene, vamos a hablar de dónde viene cuando pasan cosas en nuestras vidas que parecen buenas, pero que después no duran. ¿Sí? Que ganaste la plata, pero después se pierde fácilmente, o si no es fácilmente, por una decisión de un gobernante, por la situación, por esto, por lo otro, lo que sea, desaparece el beneficio de eso que la persona recibió o ganó. Lo vamos a ver la clase que viene. Pero ¿qué quiero decir con que no tiene que haber ego? La persona no puede descender espiritualmente por recibir algún tipo de beneficencia divina. Con lo cual, muchas veces es probable que eso que la persona tiene mérito de recibir llegue de una forma que no es como él quiere que llegue. Si lo que vos necesitas hoy son $100 millones para hacer tu proyecto, ¿sí? Ahora, tiene que ser como... ¿Vos necesitas los 100 millones o necesitas los 100 millones más que ocurra como yo quiero que ocurra? No, vos necesitas los 100 millones. ¿Para qué necesitas los 100 millones? Y necesito los 100 millones porque 50 millones los voy a utilizar para comprar X cosas. Bueno, y si lo que recibieras fueran esas X cosas,
Ah, bueno, pero yo quiero ser el que los reciba el dinero y el que lo administre y el que decida y el que yo. ¿Sí? Entonces te olvidaste lo que aprendimos en el curso Los secretos místicos del éxito, que de lo que se trataba era de lo que tenías para dar, no para recibir. Está bien, necesitas recibir recursos para hacer eso, pero si además tiene que ser como vos querés, y hay muchas veces puede pasar que el dinero o el recurso venga de alguien con quien tenés un tikkun, una corrección, algo que tenés que corregir, y solo puede llegar por ese lado. ¿Por qué? Porque ya que está el universo va a utilizar la oportunidad para que mejores espiritualmente. Habiendo dicho esto, y ese fue el paréntesis, la principal razón por la cual la gente no entra en contacto con el dinero, esa mayoría de la gente del mundo que quiere dinero y no lo tiene, es porque piensan que el dinero es una energía, porque piensan que el dinero es luz. Y la única luz que existe en este universo es el Or Ein Sof, la luz infinita de la creación. Ninguna otra cosa que no sea esa luz es luz o energía. Todo lo demás es vasija. El dinero, un billete, el dinero es una vasija para transportar la luz del sustento. Y por eso es que un billete de $100 en la mano de una persona que tiene poco mérito le permite transportar poco sustento. Es decir, él va a comprar este producto por $100. Y una persona que tiene más mérito espiritual, con el mismo envase para transferir sustento de la luz, del Or Ein Sof, de la luz infinita de la creación, lo va a conseguir justo de oferta por 45. Es decir que al final ese billete de $100 tenía el mismo valor, sí, cuando lo vas a depositar en el banco, pero respecto a su capacidad de transferir sustento, ¿sí? Si uno entiende que el dinero ahora es una vasija, es un recipiente para transferir la energía del sustento. Bueno, hay mucha gente que constantemente anda con billetes de $100 o de 500 euros vacíos. ¿Sí? Entonces un billete de 10 euros que está lleno de energía de sustento es más valioso que un billete de 500 euros vacío. De hecho, el de 500 euros, en los euros no porque tienen distintos tamaños, pero en dólares, el billete de $100 y el billete de $1 tienen exactamente la misma fisicalidad. Lo único que tiene es un poquito más de tinta, pesa un poco más por los 2 ceros extras. Pero el resto es un pedazo de algodón. ¿Sí? Los dólares son tela, no son en realidad papel. ¿Sí? Ahora, a nosotros, entonces es importantísimo entender esto primero que nada. El dinero no es una energía. El dinero no es luz. El dinero es vasija. En el momento que la persona entiende que el dinero es vasija, empieza a tener afinidad con él. ¿Por qué? Porque él también es vasija. Nosotros tendríamos que estar llenos de dinero. ¿Por qué? Porque por afinidad de forma, el dinero tiene que acercarse a nosotros. Porque el dinero es una vasija y nosotros somos vasija. Primero uno tiene que identificarse a uno mismo como vasija y después hay que entender que el dinero también es una vasija. Ahora, después viene otra parte de la ecuación que es que sean vasijas llenas y no vacías. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para mostrarles, para los que no conocen y no han visto nunca este video antes, perdón, va a ser los próximos 15 minutos más deprimentes de sus vidas.
Pero después de esos 15 minutos les voy a contar cómo es que eso que parece el peor mal que existe en este mundo fue diseñado como el principal motor de crecimiento y de revelación de luz de este sistema. Conocer cómo funciona el dinero es sumamente importante. Yet, of all the social institutions we are born into, directed by, and conditioned upon, there seems to be no system as taken for granted and misunderstood as the monetary system. Taking on nearly religious proportions, the established monetary institution exists as one of the most unquestioned forms of faith there is. How money is created, the policies by which it is governed, and how it truly affects society are unregistered interests of the great majority of the population. In a world where 1% of the population owns 40% of the planet's wealth, in a world where 34,000 children die every single day from poverty and preventable diseases, and where 50% of the world's population lives on less than $2 a day, one thing is clear: something is very wrong. And whether we are aware of it or not, the lifeblood of all of our established institutions, and thus society itself, is money. Therefore, understanding this institution of monetary policy is critical to understanding why our lives are the way they are. Unfortunately, economics is often viewed with confusion and boredom. Endless streams of financial jargon coupled with intimidating mathematics quickly deters people from attempts at understanding it. However, the fact is, the complexity associated with the financial system is a mere mask, designed to conceal one of the most socially paralyzing structures humanity has ever endured. A number of years ago, the Central Bank of the United States, the Federal Reserve, produced a document entitled Modern Money Mechanics. This publication detailed the institutionalized practice of money creation as utilized by the Federal Reserve and the web of global commercial banks it supports. On the opening page, the document states its objective. The purpose of this booklet is to describe the basic process of money creation in a fractional reserve banking system. It then proceeds to describe this fractional reserve process through various banking terminology, a translation of which goes something like this. The United States government decides it needs some money, so it calls up the Federal Reserve and requests, say, $10 billion. The Fed replies, saying, sure, we'll buy $10 billion in government bonds from you. So the government takes some pieces of paper, paints some official-looking designs on them, and calls them treasury bonds. Then it puts a value on these bonds to the sum of $10 billion and sends them over to the Fed. In turn, the people at the Fed draw up a bunch of impressive pieces of paper themselves, only this time calling them Federal Reserve notes, also designating a value of $10 billion to the Fed. The Fed then takes these notes and trades them for the bonds. Once this exchange is complete, the government then takes the $10 billion in Federal Reserve notes and deposits it into a bank account. And upon this deposit, the paper notes officially become legal tender money, adding $10 billion to the U.S. money supply. And there it is. $10 billion in new money has been created. Of course, this example is a generalization, for, in reality, this transaction would occur electronically, with no paper used at all. In fact, only 3% of the U.S. money supply exists in physical currency. The other 97% essentially exists in computers alone. Now, government bonds are, by design, instruments of debt, and when the Fed purchases these bonds, with money it essentially created out of thin air, the government is actually promising to pay back that money to the Fed. In other words, the money was created out of debt. This mind-numbing paradox of how money or value can be created out of debt or a liability will become more clear as we further this exercise. So, the exchange has been made and now $10 billion sits in a commercial bank account. Here's where it gets really interesting.
For as based on the fractional reserve practice, that $10 billion deposit instantly becomes part of the bank's reserves, just as all deposits do. And regarding reserve requirements, as stated in modern money mechanics, a bank must maintain legally required reserves equal to a prescribed percentage of its deposits. It then quantifies this by stating, under current regulations, the reserve requirement against most transaction accounts is 10%. This means that with a $10 billion deposit, 10% or $1 billion is held as the required reserve, while the other $9 billion is considered an excessive reserve and can be used as the basis for new loans. Now, it is logical to assume that this $9 billion is literally coming out of the existing $10 billion deposit. However, this is actually not the case. What really happens is that the $9 billion is simply created out of thin air on top of the existing $10 billion deposit. This is how the money supply is expanded. As stated in modern money mechanics, of course they, the banks, do not really pay out loans from the money they receive as deposits. If they did this, no additional money would be created. What they do when they make loans is to accept promissory notes, loan contracts, in exchange for credits, money, to the borrower's transaction accounts. In other words, the $9 billion can be created out of nothing simply because there is a demand for such a loan and that there is a $10 billion deposit to satisfy the reserve requirements. Now, let's assume that somebody walks into this bank and borrows the newly available $9 billion. They will then most likely take that money and deposit it into their own bank account. The process then repeats, for that deposit becomes part of the bank's reserves. 10% is isolated, and in turn 90% of the $9 billion, or $8.1 billion, is now available as newly created money for more loans. And of course, that 8.1 can be loaned out and redeposited, creating an additional 7.2 billion, to 6.5 billion, to 5.9 billion, etc. This deposit money creation loan cycle can technically go on to infinity. The average mathematical result is that about $90 billion can be created on top of the original $10 billion. In other words, for every deposit that ever occurs in the banking system, about 9 times that amount can be created out of thin air. Money jitters. Ask the obliging Bank of America for a jar of soothing instant money, M-O-N-E-Y, in the form of a convenient personal loan. So, now that we understand how money is created by this fractional reserve banking system, a logical yet elusive question might come to mind. What is actually giving this newly created money value? The answer? The money that already exists. The new money essentially steals value from the existing money supply. For the total pool of money is being increased irrespective to demand for goods and services. And as supply and demand finds equilibrium, prices rise, diminishing the purchasing power of each individual dollar. This is generally referred to as inflation, and inflation is essentially a hidden tax on the public. What is the advice that you generally get? And that is inflate the currency. They don't say debase the currency. They don't say devalue the currency. They don't say cheat the people who are saved. They say lower the interest rates. The real deception is when we distort the value of money. When we create money out of thin air, we have no savings, and yet there's so-called capital. So my question boils down to this. How in the world can we expect to solve the problems of inflation, that is, the increase in the supply of money, with more inflation? Of course, it can't. The fractional reserve system of monetary expansion is inherently inflationary. For the act of expanding the money supply, without there being a proportional expansion of goods and services in the economy, will always debase a currency. In fact, a quick glance at the historical values of the US dollar versus the money supply reflects this point definitively, for the inverse relationship is obvious. $1 in 1913 required $21.60 in 2007 to match value. That is a 96% devaluation since the Federal Reserve came into existence. Now, if this reality of inherent and perpetual inflation seems absurd and economically self-defeating, hold that thought, for absurdity is an understatement in regard to how our financial system really operates.
For in our financial system, money is debt. And debt is money. Here is a chart of the U.S. money supply from 1950 to 2006. Here is a chart of the U.S. national debt for the same period. How interesting it is that the trends are virtually the same. For the more money there is, the more debt there is. The more debt there is, the more money there is. To put it a different way, every single dollar in your wallet is owed to somebody by somebody. For remember, the only way the money can come into existence is from loans. Therefore, if everyone in the country were able to pay off all debts, including the government, there would not be $1 in circulation. In fact, the last time in American history the national debt was completely paid off was in 1835 after President Andrew Jackson shut down the central bank that preceded the Federal Reserve. In fact, Jackson's entire political platform essentially revolved around his commitment to shut down the central bank, stating at one point, "The bold efforts the present bank has made to control the government are but premonitions of the fate that awaits the American people should they be deluded into a perpetuation of this institution or the establishment of another like it." Unfortunately, his message was short-lived, and the international bankers succeeded to install another central bank in 1913, the Federal Reserve. And as long as this institution exists, perpetual debt is guaranteed. Now, so far we have discussed the reality that money is created out of debt, through loans. These loans are based on a bank's reserves, and reserves are derived from deposits. And through this fractional reserve system, any one deposit can create 9 times its original value, in turn debasing the existing money supply, raising prices in society. And since all this money is created out of debt and circulated randomly through commerce, people become detached from their original debt, and a disequilibrium exists where people are forced to compete for labor in order to pull enough money out of the money supply to cover their costs of living. As dysfunctional and backwards as all of this might seem, there is still one thing we have omitted from this equation. And it is this element of the structure which reveals the truly fraudulent nature of the system itself: the application of interest. When the government borrows money from the Fed, or when a person borrows money from a bank, it almost always has to be paid back with accrued interest. In other words, almost every single dollar that exists must be eventually returned to a bank with interest paid as well. But if all money is borrowed from the central bank and is expanded by commercial banks through loans, only what would be referred to as the principal is being created in the money supply. So then, where is the money to cover all of the interest that is charged? Nowhere. It doesn't exist. The ramifications of this are staggering, for the amount of money owed back to the banks will always exceed the amount of money that is available in circulation. This is why inflation is a constant in the economy, for new money is always needed to help cover the perpetual deficit built into the system, caused by the need to pay the interest. What this also means is that mathematically, defaults and bankruptcy are literally built into the system, and there will always be poor pockets of society that get the short end of the stick. An analogy would be a game of musical chairs, for once the music stops, somebody is left out to dry. And this brings us to the ultimate question: why? During the American Civil War, President Lincoln bypassed the high-interest loans offered by the European banks and decided to do what the Founding Fathers advocated, which was to create an independent and inherently debt-free currency. It was called the greenback. Shortly after this measure was taken, an internal document circulated between private British and American banking interests stated, "Slavery is but the owning of labor and carries with it the care of laborers, while the European plan is that capital shall control labor by controlling wages. This can be done by controlling the money. It will not do to allow the greenback, as we cannot control that."
The fractional reserve policy perpetrated by the Federal Reserve, which has spread in practice to the great majority of banks in the world, is, in fact, a system of modern slavery. Think about it. Money is created out of debt. And what do people do when they are in debt? They submit to employment to pay it off. But if money can only be created out of loans, how can society ever be debt-free? It can't. And that's the point. Esto que acaban de ver no es para probar que Chávez tenía razón. Porque en realidad esto ocurre en todos los países del mundo. Y en realidad ocurre a través del dólar y a través de Estados Unidos porque es el punto de ingreso del poder que ya existía en el mundo, en Europa y Asia, para conquistar América. Pero eso no los hace que ellos estén menos conquistados, porque en realidad esto no es algo que es un país en contra de otro. Acá hay un pequeño grupo de personas llevándose el beneficio de este sistema. De hecho hay una Seigest, esta es de la Addendum 2, pero está bueno ver la original desde la 1. Son 5 o 6, en español sería Seigest. La pregunta es, ¿para quién trabajan estas personas que son los que se llevan ese beneficio? Y la primera respuesta es bastante simple. Espiritualmente, trabajan para el ángel de la muerte, ¿sí? Para el Satán. La siguiente pregunta, que es la más difícil de entender, es ¿para quién trabaja el ángel de la muerte? Para la luz. Porque acá hay solo dos potenciales empleadores en este mundo, que son la luz y la vasija. Y la vasija no es un empleador del ángel de la muerte. ¿Qué es la vasija? ¿Qué hacemos nosotros con el ángel de la muerte? Somos tomadores de deuda. El ángel de la muerte no tiene luz propia, porque no es la luz. Nosotros como vasija sí recibimos luz. Y lo que él tiene básicamente es un banco, ¿sí? Que después terminó manifestándose físicamente en este mundo en un sistema bancario. Todo lo que existe arriba en el plano metafísico siempre termina teniendo una correspondencia física. Los bancos son el ángel de la muerte. ¿Para quién trabajan? Para la luz. ¿Qué quiere la luz? Que volvamos a estar unidos a ella y que recibamos infinitamente. Y para eso, ¿qué hace? Te pone a un... La luz quiere que seamos libres. Pero para que podamos apreciar la libertad, primero tenemos que sentir cómo se siente ser esclavos. Yo no, la verdad que lo hice muy rápido antes de venir a la clase a armar este videíto, porque generalmente siempre lo cuento a esto en la clase, pero me pareció que estaba bueno por la documentación y demás. Pero hay un documento más que no aparece en esta versión de Zeitgeist, que sí está en la original, que es un documento que le manda el Premier de Inglaterra en el que ese momento era el presidente del norte, que sería Lincoln, ¿no? Sí. Donde le dice: encontré la solución para el problema de los esclavos. ¿Cuál es el problema de los esclavos? ¿La esclavitud? No.
que hay que darles de comer, hay que darles vivienda y hay que cuidar que no se enfermen, porque si se mueren es como lo perdés el valor de lo que pagaste por el esclavo. O sea, hay que proveerle vivienda, alimento y salud. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Ese es el problema del esclavo. ¿Cuál es la solución? Hacerles pensar que son libres. Acá en Europa lo que vamos a hacer es hacerles pensar que son libres, y ahora ese trabajo que ellos hacen, que pareciera que es en forma gratuita porque son esclavos, pero que a nosotros nos cuesta alimento, salud y vivienda, y además comprarlos primero, comprar al esclavo, si los dejás libres y les decís que a cambio de que ellos se procuren todo ese bienestar, en ese momento no había dinero, había oro, ¿sí? Nosotros lo que decidimos hacer es inventar unos certificados de promesas de oro, ¿sí? Que ellos no van que tenés que ir a cobrarlos al Banco Central. ¿Cómo va a ser el esclavo que está en South Carolina para irse a New York, a la Reserva Federal, a decir, tengo mi billete de $5, quiero el equivalente en oro? Lo tiene que transar, ¿sí? ¿Y cuánto le vas a dar de esos billetes y de esas promesas? Apenas lo suficiente para que, lo menos posible, ¿sí? Apenas lo suficiente para que paguen su casa, su vivienda, y no se puedan ir a ningún otro lado, pero que si se mueren o lo que sea, la pérdida la tengan ellos. Y esa fue la creación del sistema monetario, ¿sí? La impresión de certificados de depósitos de oro en un banco central, que es algo que hoy ya no existe. Ya no hay dinero, hay algunos billetes circulando que tienen, por ejemplo, en los billetes de dólar, si alguna vez se cruzan con un billete de dólar que los sellos son rojos o azules en lugar de verdes, no lo circulen, quédenselo, porque eso es en lugar de ser una nota, los billetes hoy que se imprimen dicen promissory note. ¿Sí? Es una promesa de pago. Los billetes de dólar que tienen sellos rojos o azules se llaman gold certificates. Son certificados de depósito de oro. Ok, esto es solo ilustrativo. Ahora, si todo esto funciona para la luz, o sea, si en realidad el dueño... Por eso tampoco hay que tener demasiada aprensión. Hay dos industrias en las que uno no tiene que tener mayor aprensión en deberles e incluso hasta nunca pagarles. Y esos son bancos y compañías de seguros. No hay otros dos tipos de industrias en este mundo que sean más funcionales al Satán, al ángel de la muerte, que los bancos y las compañías de seguro. Pero están acá. Y si están acá, tiene que ser por algo perfecto. ¿Sí? La realidad es que la gran mayoría de esa gente que siguen siendo esclavos ahora de un billete y no de un amo que les pega con un látigo, una es porque aceptan que la tarjeta de crédito sea tan poderosa, el acceso al crédito sea tan poderoso como ese látigo, porque el crédito te da la capacidad de tener lo que no te ganaste, y es algo que la gente no debería querer, a menos que tengas un propósito específico del por qué estás tomando crédito. Y si estás tomando crédito, no tiene que ser para solo satisfacer tu ego, para comprarte la cartera que no te podés comprar porque no tenés el dinero, o la casa, o la adquisición de crédito tiene que ser una forma de transferir ¿cómo se dice? El ownership, la propiedad del esclavo de vuelta al banco.
Si no es para eso, no tomes crédito. El crédito es una forma de hacer que el que pierda otra vez sea el banco. Es decir, compras una casa por 100, ¿está bien? Y por eso en algunos lugares, muchos de los lugares como este en el donde nosotros vivimos, no hay crédito. Ahora van a entender por qué. La idea, el bien tiene un valor. Lo que hace que suba el valor de ese bien es la escasez de ese bien. A mayor escasez del bien, más alguien está dispuesto a pagar. Ahora, si alguien está dispuesto a pagar más, ¿de dónde va a sacar el dinero? Lo va a pagar con dinero, y el dinero es deuda. ¿Sí? Esa mecánica, donde en general todos pierden, menos el banco, obviamente, ¿sí? Si entendés cómo funciona el sistema, lo podés hacer funcionar totalmente en forma opuesta y a tu favor. Es decir, si el valor de lo que uno está comprando es de 100 y sigue subiendo de valor porque hay mucha gente que lo está comprando con crédito, y lo están comprando con crédito porque hay una cosa que se llama, no sé cómo se dice, loan to value, LTV. Hay un radio según el riesgo que vos presentás al prestamista como pagador, que hace que te hagan un aforo de cuánto del porcentaje del valor del objeto se te va a prestar. ¿Sí? Aquí no es que no hay crédito en Argentina, lo que hay es que el aforo es tan alto porque no hay conducta de repago del préstamo. Lo cual es algo que juega muy a favor de la mayoría de la gente, ¿sí? El hecho de que no haya tanta capacidad de crédito. Lamentablemente lo que termina pasando en países como estos es que en esta ilusión que te vende el sistema, no te prestan para producir, pero te prestan para consumir. Por eso lo que hay acá es consumer credit, ¿sí? Crédito de consumición, que es una forma de mayor esclavización. ¿Sí? Vendría a ser como la diferencia entre el esclavo que lo trata bien el patrón al esclavo que lo agarran a latigazos todos los días. El consumer credit, el crédito de consumición, es un látigo constante. ¿Sí? Que lo único que hace es que el tipo tenga que trabajar cada vez más y más horas para pagar esa ilusión que está, para pagar esas cosas que no usa y que tiene amontonadas en el garage de su casa. Ahora, si uno entiende cómo funciona esto y sabe que ese sistema está haciendo que esto suba 10% de valor por año, esto va a subir 10 pesos, valía 100, va a subir 10 pesos, así sea que yo lo haya pagado en su totalidad o que yo lo deba en su totalidad. Cualquier persona que vive en una casa de, no sé, $500,000, que le da gastos, esa casa, $500,000 puestos en este mismo sistema. ¿Por qué el banco te paga más? ¿Por qué te paga porque le des el dinero? Porque ellos generan 96 veces más con ese dinero del dinero que vos le diste. Entonces vos podés ir a negociar con esta estructura si no vas desde un lugar de carencia. Vos lo que estás yendo a hacer cuando tomás crédito, y si no es para eso no lo hagas, es transferirle la responsabilidad. Es decir, yo quiero solo la ganancia. El riesgo de sostenerlo, ¿sí? Tomalo vos. El banco al final lo va a tomar porque él esa plata la inventó. El hecho es que esto existe. ¿Por qué existe? La parte más espiritual de todo este sistema es la inflación. En definitiva, la parte más espiritual al comienzo de todo esto es que hay algunas personas que sí se dieron cuenta de cómo funciona este universo. ¿Quiénes son esos? Los que generan
De 1, no 26 veces más. Esos que se están llevando el beneficio no son el diablo. Son la gente que se dio cuenta de cómo funciona esto. Son la gente que se dio cuenta que el dinero es mentira, que no existe. Ni siquiera existe físicamente. ¿Sí? El dinero que vos tenés en el banco, no lo tenés, no existe. Si vas y le decís, si todos nosotros vamos y le decimos a nuestro banco, queremos los billetes, no hay. El 97% del dinero del mundo no existe físicamente, con lo cual es una mentira, no existe. Entonces, en el momento que asumís que es una mentira, es un, ¿cómo se dice? Make believe, es un pretend game. Es una, juguemos a qué, ¿sí? Pero no es que no es el significado. ¿Vieron cuando los chicos dicen, hagamos de cuenta que tenemos hagamos de cuenta que tenemos dinero? La forma de tener dinero es hacer de cuenta que tenés dinero. Tenés que entender qué es el dinero, tenés que entender que es una vasija y no la luz. Vos no estás dispuesto a hacer cualquier cosa por una vasija, ¿sí? Vos sí estás dispuesto a hacer cualquier cosa por la luz, porque la luz del mundo infinito es lo que te da todo, ¿no? Cuando una persona recibe la luz del mundo infinito a través de un billete, también recibe salud, también recibe alegría. ¿Cuándo el dinero se disfruta? Es una pregunta. ¿Cuándo se disfruta el dinero? ¿Cuándo uno siente emoción positiva por el dinero? ¿Cuándo? No, un momento en el tiempo estoy hablando, no cuando qué hiciste para... Un momento en el tiempo. ¿Cuándo? ¿Cuándo es un momento en el tiempo? No. Eso es un porqué. Yo estoy preguntando cuándo, a qué hora, cuándo, las fechas. ¿Cuando cobras el sueldo? Sí, cuando lo gastás. Quiero escuchar las respuestas, después vamos a ver cuál es. Cuando satisfaces un deseo a través del dinero. Cuando no pensás en él, no te puede estar dando alegría por no pensar en él. Cuando recibís a cambio lo que estás buscando. Cuando recibís a cambio lo que estás buscando, ¿sí? Los verdaderos momentos en los que el dinero manifiesta su capacidad, las vasijas son contenedores de luz, pero sirven para revelar esa luz. Los dos momentos de revelación de la luz son cuando uno gana el dinero. Te ganaste la lotería. Te pone contento haber ganado la lotería, no el cobrarlo o no. Vos no te viene, o sea, te lo transfieren a tu cuenta de banco, pero vos estás contento porque ganaste la lotería, no porque lo transfirieron, a menos que pensaras que era mentira y no te lo iban a transferir. Entonces cuando te lo transfieren estás contento, pero no lo tenés, ¿sí? Uno disfruta el dinero revela su luz cuando lo gana y cuando lo gasta. Ahora, la mayoría de la gente del mundo sufre gastar el dinero. ¿Por qué? Porque no lo estás usando para satisfacer un deseo egoísta. La gente sufre gastar el dinero cuando no lo está usando para satisfacer un deseo egoísta. Es decir, sufre que tiene que paga, no sé, los impuestos, la luz, una hipoteca, lo que sea. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tendrías que sufrir? ¿Tenés que sufrir por dar 2 naranjas? La naranja te da satisfacción cuando la comes.
¿sí? Las otras dos que no estás comiendo no te pueden dar satisfacción, pero en el momento que se la das a otra persona, a esas personas les da satisfacción, ¿sí? Entonces ahora que otras personas están comiendo les da satisfacción. Cuando vos ganaste $1.000 millones, ok, los tenés en el banco, ya al día siguiente ya no te sentís contento ya va decreciendo. ¿Cuándo te volvés a sentir contento? Cuando compras algo con esos 1.000 millones, o cuando lo invertís, o cuando haces algo con eso, ¿sí? Entonces, ¿por qué te da satisfacción? Porque otro lo acaba de recibir. Es la satisfacción de nosotros, estamos hechos para sentir el deseo de los demás, ¿sí? Entonces, cuando el otro recibe, entonces una de las cosas que aleja al dinero, también es al sustento, pero que aleja específicamente al dinero de tu vida, es que no te guste gastarlo. Porque ¿de qué te sirve si el dinero no es la luz y el dinero es una vasija para transferir luz? Si no lo transferís, no cumple su propósito. ¿Sí? Ahora voy a decir, bueno, pero yo tengo que asegurarme mi futuro. ¿Cómo voy a gastarme? Y no estoy hablando, hay gente, yo conozco personalmente, cabalistas, que todos los días antes de irse a dormir se aseguran de no tener más dinero. ¿Sí? Se aseguran de gastar todo el dinero que tienen, y si no lo pueden gastar lo regalan. Y al día siguiente vuelven a tener. Cuando necesitan, tienen. Rav Scheinberg, que es uno de mis maestros, él dice, Hasbe Shalom, dice que Dios no permita que yo me muera hoy y que me haya quedado dinero que no lo circulé. ¿Sí? Y es todo un tema porque su esposa no piensa tanto lo mismo. Es cierto, la esposa no piensa lo mismo porque las mujeres son recolectoras, ¿sí? Y el hombre es cazador, sabe que si mañana está vivo, mañana también puede salir a cazar. Ahora de lo que vamos a hablar son de algunos tips prácticos para, por lo menos, no ahuyentar al dinero. El más difícil de todos, pero el más esencial, más que esencial, la palabra es fundacional, ¿sí? Lo que genera la vasija más grande cuando se trata de recibir sustento es que te dé alegría que otra persona reciba sustento. Lo que sea que alguien tiene. Estos señores tienen nombre y apellido, ¿eh? Estos señores que se dieron cuenta y que inventaron esto no son el sistema. Tienen nombre y apellido. JP Morgan, ¿sí? Rothschild. Tienen nombre y apellido. Son personas que en algunas sectas de conocimiento oculto los llaman los iluminados. Sí, es cierto, son los iluminados. El famoso Illuminati, ¿de dónde creen que viene? Quiere decir iluminados. Sí, son los que se dieron cuenta de cómo funciona. Y lo único que hace falta es darse cuenta. Una vez que uno se dio cuenta, está del otro lado del juego. Una vez que vos entendés y querés ser libre no quiere decir no tener dinero y no usar dinero. Ser libre es que no te angustie gastarlo, ¿sí? Porque es mentira. Hay infinito más. ¿Cómo no va a haber infinito más si es todo mentira el dinero? ¿Sí? Y si de todas formas, si estás acá, seguramente estás dentro de ese 2%, quiere decir que un poquito ya lo descubriste a eso, porque hay otro 98% de la población del mundo que se está muriendo de hambre, ¿sí? Y que no es casual. Es parte de un tikkun, es parte de una corrección y es parte de un proceso de transmigración de almas que tienen que evolucionar, lamentablemente aprendiendo a través del dolor a cómo llegar
a ese 2%. Ese 2% en realidad tendría que terminar siendo un 1%. ¿Sí? Pero ser el único 1%. Porque la razón por la cual hay miles de millones de personas muriéndose de hambre es porque no hay miles de millones de almas. Hay solo una cierta cantidad de almas y no son ni siquiera millones. Lo que hay es un montón de gente sumamente débil que sus almas se han fraccionado, como ya lo explicamos en las clases anteriores, que están tratando de transmigrar y de volver a unificarse en almas más poderosas. Aquellos que están en ese 2% son los que ya tienen una cierta cantidad de evolución hecha y eventualmente va a haber mucho menos que ese 2%, pero en cantidad de personas, pero van a ser el todo. Eventualmente todos vamos a volver a vivir como en el jardín del Edén. En el jardín del Edén no existía el dinero, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo hacías para ¿a dónde ibas a comprar una torta de chocolate? ¿Sí? Había plantas que daban torta de chocolate. Todo lo que sea que un ser humano podía percibir como deseo, el universo se lo daba. No había espigas de trigo, había plantas de pan. De ahí viene después el hecho de que después del pecado de Adán aparece este concepto de tener que ganarse el pan con el sudor de la frente y con todo este... Ahora bien, entonces, primer tip, primer consejo de absoluta importancia: cada vez que ves que alguien tiene dinero, aunque sea el presidente de un país y pienses que lo robó, no lo robó. Se lo ganó porque sabe cómo funciona el sistema y porque hay un montón de otras personas que tienen que sufrir. Cuando esas personas no tengan que sufrir, la distribución del dinero va a estar distribuida de una manera distinta. Ahora, pero no, si yo sé que lo robó, yo estuve ahí, yo vi que... Si lo tiene, es por algún mérito metafísico. Aunque más no sea el hecho de que reconoció que esto es un juego, lo ve como una vasija o como un medio, porque en realidad la principal razón por la cual las personas que tienen mucho poder tienen afinidad con el dinero y lo consiguen fácilmente es porque no quieren dinero. Es porque quieren poder. ¿Sí? Entonces, al no querer dinero, al no ver en el dinero el fin, ¿sí?, automáticamente se convierten empiezan a tener afinidad de forma con el dinero, porque no lo ven como la luz. Está bien, después tienen serios problemas con el manejo del poder y eso es lo que les produce los cánceres, la vida de miércoles que después terminan teniendo, porque creen que el poder es la luz, pero para conseguir dinero no tienen ningún problema. ¿Por qué? Porque no creen que el dinero es un fin, no creen que el dinero es lo que los va a hacer felices. Ya saben que los va a hacer felices. Hay un viejo dicho en inglés que dice el dinero no hace a la felicidad, pero produce un efecto en el hombre que es tan parecido a la felicidad que solo un experto puede notar la diferencia. Entonces, cada vez que ves a alguien que tiene, bendecí y alegrate que él tiene. Nunca, jamás digas: esa persona no se merece lo que tiene. ¿Por qué? Porque esa persona es parte de la vasija del mundo infinito. Y como la energía del sustento nos ve a nosotros, nos ve todos siendo uno. Nosotros somos incapaces de percibirnos uno. Pero la luz sí nos ve como unos. Entonces, cuando una persona dice no se lo merece, la luz escucha que le está diciendo: no me merezco sustento, no me merezco tener dinero. Dice: no, ¿cómo? Si yo estoy diciendo que él. No, pero vos estás diciendo: la vasija no se merece tener dinero. ¿Y vos quién sos? Sos la vasija. Entonces la luz dice: ah, ahí me está la vasija diciendo que no es momento de darle dinero porque según él no se lo merece. Tener pan siempre sobre tu mesa.
Pueden ser galletitas también, pero algún producto hecho de harina. En la mesa en donde uno come, siempre tiene que haber pan. ¿Sí? La bendición de la abundancia, del sustento, no puede descender en una casa en donde no hay pan sobre la mesa. Incluso si tenés que hacer pan de utilería. Yo en mi casa tengo pan de utilería. ¿Qué quiere decir pan de utilería? Los lechem apanim, los pancitos que utilizamos para los 12 pancitos de Shabbat, que no son con harina leudada, no están leudados, entonces están secos en realidad, esos están sobre la mesa. Y si no están esos, hay, aunque sea un paquete de galletitas sobre la mesa. La pregunta es si lo podés consumir y después poner otro, no sé, según cómo estés con tu dieta. Pero en esencia sí, lo podés, o sea, no es que tiene que ser de utilería, pero el hecho es que haya algún producto amasado sobre la mesa. ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo. ¿Sí? No es cuando estás comiendo, es todo el tiempo. En el lugar que comes, no la cocina. Sí, como si fuera tu centro de mesa. Ok. Había dicho eso, ¿no? Dije todo el tiempo. No, porque ustedes están pensando todo el tiempo que como. Yo no dije eso, yo dije todo el tiempo sobre la mesa en donde comen tiene que haber pan, preferentemente, o algún producto de... El pan no es un alimento de este mundo. El pan, el trigo proviene de Atzilut. ¿Sí? Por eso cuando tomen el curso de Kabbalah y Salud, se van a enterar que la gente celíaca, la razón por la cual no pueden degradar el azúcar del trigo, que es lo que conocemos como gluten, es porque piensan que sus padres no lo quieren. El hombre, el padre varón, no lo quiere a la persona. La percepción de pensar que tu papá no te quiere genera el celiaquismo. Celiaquismo se dice, ¿no? Celiaquía. Y porque es un alimento que proviene de Atzilut y de donde nosotros recibimos el sustento es de Atzilut, ¿sí? Porque en realidad nosotros recibimos el sustento a través de ideas de cómo conseguirlo, ¿sí? O de afinidad de forma, el pensar de una cierta forma, de hecho, no, es real lo que dije antes, no es bendecir y decir, bueno, este hijo de mil, pero lo bendigo porque me conviene de... ¿Sí? Tenés que sentir felicidad. ¿Por qué? Porque es lo que más te conviene. Aprende a sentir felicidad de que otra persona tenga dinero. ¿Sí? Las personas que no pueden sentir felicidad de que otro tenga dinero, y no importa quién sea, así sea que el otro es un dictador, si lo tiene es por algo. ¿Sí? Es por algo y es para algo. Ok, la pregunta es, después de esto que vimos, ¿por qué funciona así? ¿Cómo puede ser que este Dios todo misericordioso permita que se haya creado un sistema que represente tal tiranía que supuestamente oprime a los pueblos? La primera respuesta a esto es porque es lo que es mejor para ellos. ¿Sí? Y para nosotros también, en todo aspecto en el que estás sufriendo porque no tenés suficiente dinero para hacer una cierta cosa, ese sufrimiento está ahí solo para avisarte que sos egoísta. ¿Sí? La razón por la cual el sistema implica automáticamente en ese juego de musical chairs, ¿cómo se dice? El juego de las sillas musicales, de que alguien siempre se queda afuera. La razón por la cual el sistema tiene built-in, o sea, tiene por diseño incorporado en sí mismo
el que exista la bancarrota y el constante, una especie de selección natural constantemente de aquellos que logran sostener o no sostener el tener dinero o no, es por dos razones fundamentales. Una, porque nada es más efectivo para curar el ego de una persona que una bancarrota. ¿Sí? Las personas que no tienen problema de ego no atraviesan bancarrotas, ¿sí? O divorcios o lo que... y si sí lo atraviesan, es el cómo terminan para comenzar algo mejor. El gran problema del final de la bancarrota, del divorcio, de esto, del otro, es porque la persona siente que es una víctima o porque cree que lo que le acaba de pasar es algo malo, y eso es una cuestión de ego nada más, ¿sí? Ahora, la segunda razón es porque, como lo explicamos la semana pasada, con esto del tiempo, uno no puede estar hoy en el mismo nivel en el que está ayer, en el que estuvo ayer, porque si no está un nivel más abajo. La inflación es un sistema divino de mostrarte que si no haces algo con el dinero, si no lo haces que circule, si no lo invertís, si no haces que sirva para el resto del sistema, cada vez vale menos. ¿O acaso conocen algún banco que pague más por el depósito que el radio de inflación? ¿Sí? Porque incluso si conseguiste, bueno, lo voy a poner en el banco, muéstrenme un banco que pague más de interés que el costo mismo del dinero. ¿Sí? No existe. ¿Por qué? Porque sería la peor cosa que nos pudiera pasar. Porque nosotros no vinimos a acumular dinero, vinimos a agregar valor a este mundo. ¿Sí? Cuando una persona, y por eso el año pasado dábamos esta clase básicamente mucho más parecida al curso de los secretos místicos del éxito, explicando los mundos y demás, pero ustedes ya tienen ese conocimiento. Cuando una persona decide que lo que él es un alma que encarnó en este mundo para venir a dar, y que el único propósito que él tiene es ser un punto de revelación de luz, es decir, ser una vasija en donde se revele la mayor cantidad de luz posible para el resto de la humanidad, ese es el día en el que se abre la puerta del acceso ilimitado al dinero. No hay otra explicación. A veces puede pasar que uno no entiende por qué una persona tiene mucha suerte y gana mucho dinero, aunque no pareciera ser una persona que está pensando en darle ese dinero a los demás. Una de las respuestas, una de las razones por las cuales esto sucede, y es muy fácil de ver en, por ejemplo, la familia Rockefeller, la familia Rothschild. Estos señores se mueren un día y no se pueden llevar el dinero a otras vidas. Y hay gente que es lo suficientemente altruista que cuando regresa a este mundo ni siquiera tienen que hacer el más mínimo, no sería justo por el nivel de altruismo que ellos tienen, no sería justo que tengan que hacer siquiera el mínimo trabajo de esclavos para tener los recursos para hacer eso que ellos vienen a hacer. Entonces, una generación antes de esos tzadikim, de esos justos que solo vienen a usar esos recursos para el bien de los demás, aparece un padre, un abuelo tirano, qué sé yo, que tiene que trabajar él como un esclavo para juntar todo el dinero que después sus nietos en el Rothschild Foundation o en el Rockefeller Foundation, lo que sea, los tipos lo único que van a hacer es dedicarse toda su vida a regalar la plata, que al otro tipo le costó toda una vida de trabajar como un burro, ¿sí?, como un animal, para que otro que tiene un espíritu de ángel
simplemente sin siquiera tener que intoxicarse con esta cosa de el trabajo, ¿sí? Por último, y es importante entender que cuando no podemos ver perfección en el sistema, no es porque no la hay, es porque no entendemos. ¿Sí? Cuando vos no entendés por qué alguien tiene tanta plata, es por eso, no es porque el sistema es injusto. De última, lo que es injusto es que seas así de burro, ¿sí? Y que no entiendas cómo funciona el sistema. Pero lo que uno tiene que asumir cuando uno ve algo en la realidad que no entiende es eso, que uno no lo entiende, no es que es injusto, ¿sí? Porque uno no tiene la capacidad de ver demasiado hacia atrás o hacia adelante en el tiempo y entender cuáles son el porqué del cómo se están dando las cosas. Por último, decía, lo que tenemos que entender, y otra vez, de la misma forma que hasta que la persona no asume cuál es la función que él vino a hacer a este mundo, no tiene acceso al dinero, hasta que la persona no asume que no hay relación alguna entre cuánto él trabaje y cuánto dinero tiene, hasta que la persona no asuma que es mentira todo lo que sus abuelos le dijeron y sus padres sí, que si querés ser alguien en la vida tenés que trabajar y tenés que, sí, como un burro, y que hasta que la persona no asume que no hay relación entre el trabajo que él hace y cuánto dinero tiene, no va a tener acceso al dinero. Las programaciones más importantes de las que se tiene que deshacer una persona es que el dinero es algo malo, ¿sí? A la mayoría de nosotros, si vienen sobre todo si vienen de familias católicas, a todos les dijeron que es más fácil encontrar, ¿cómo es el de una aguja en un pajar que un rico en el paraíso, ¿sí? O algo por el estilo. ¿Sí? No existe otra mentira más grande que esa, como que no existe gente más rica que los que lo dicen. El segundo banco más grande del mundo le pertenece a las personas que inventaron ese dicho. ¿Sí? Ok, entonces, pero ¿y de dónde se alimenta? De la programación de hacerle creer a toda la gente, ustedes trabajen, aparte no es generalmente, y esto incluso esto le cae también con el mismo rigor a los rabinos y a la mayoría de los líderes espirituales, no es lo normal que ellos sean los que más trabajan tampoco. Pero todo eso que escuchaste cuando eras chico, mira el dinero que tiene, ¿a quién habrá estafado? ¿Sí? Todo eso, esa programación, tiene un propósito de ser. Y los que inventaron esa programación son esos que sí se dieron cuenta de cómo funciona el sistema. ¿Sí? Y que además, dentro de todo ese conocimiento, saben que parte de lo que un ser humano viene a hacer a este mundo para crecer espiritualmente es deshacerse de esa programación. Con lo cual, ni siquiera son unos macabros que están tratando al revés. Son de la gente que más ayuda al resto de la humanidad a crecer. ¿Sí? Y sé que a ver cuántos vienen a la clase 6, ¿no? Porque no es lo que uno quiere escuchar, ¿sí? Pero estos tiranos del sistema financiero y esto y lo otro son la gente que más ha ayudado, o acaso aquella gente que ha juntado cientos de miles de millones de dólares para acabar con el hambre, lo ha podido hacer. ¿Sí? ¿Acaso regalarle dinero a la gente hace que alguien deje de tener hambre?
Cada vez que una persona va y le regala dinero o comida a una persona que no se ganó esa comida, es como agarrar una especie de cuña metafísica para empezar a dividir el alma de esa persona en que se separe en otras dos personas hambrientas. Vos le diste de comer a y ahora 8 horas es lo máximo que puede estar sin hambre. Porque no es que porque le diste de comer ahora se acabó el hambre en el mundo. 5 horas después vuelve a tener hambre. 8 si viene de un país en donde está acostumbrado a no comer durante mucho tiempo. Y no hay nada que sea más efectivo en llevar a ese tipo a que ese alma se divida en 2 hambrientos. Por eso, fíjense cómo crece la población del mundo. ¿Dónde crece más? ¿En ese 2%? ¿O en el lugar en donde ese 2% para sentirse altruista y generoso va y da sus dádivas para acabar con el hambre? Acabar con el hambre en el mundo solo se puede hacer a través del conocimiento espiritual. No hay otra forma. El Shulchan Aruch, que es el principal cuerpo más, o el cuerpo más moderno de leyes dentro de la ley judía, tiene una ley que dice: no le cuentes a tus familiares cuando tienes problemas económicos, porque no podrán ayudarte y se afligirán. Y la pregunta que hizo Rav Ashlag, eso fue escrito en el año 1500 por Rabbi Yosef Karo. En el año principios de 1900, Rav Ashlag, que fue el último gran cabalista que vivió en este mundo, dice: ¿por qué está escrito así? ¿Por qué no dice no le cuentes a tus familiares que tenés problemas económicos, porque si es que no pudieran ayudarte, solo serviría para que se aflijan? ¿Por qué dice no le cuentes porque no podrán ayudarte? Pero si le voy y le cuento a mi tío rico, no podrá ayudarte. Te podrá dar dinero, ayudarte no te va a ayudar. Y si te dio dinero y no te, seguro se va a afligir. Porque si está afligido ahora que no tenés, cuando te haya dado dinero y de vuelta no lo tengas y no hayas hecho nada mejor con tu vida, ahí sí va a estar realmente afligido. ¿Sí? Porque no va a haber servido de nada. Una de las acciones más sanadoras que una persona puede hacer en su relación con el dinero es hablar con sus padres. Y si esos padres están muertos, es, no sé, escribirles una carta o lo que sea, y decirlo: ahora sé que es mentira lo que me enseñaste. Ahora sé que no es cierto, que si fuera cierto, ¿por qué los chicos de hoy no quieren trabajar? Dice: lo que pasa es que esta generación son todos unos vagos. No. Por fin hay una generación de gente que se dio cuenta que la gente que trabaja como burros se muere de hambre. Sienten que si ellos van y trabajan, van a estar condenados a morirse de hambre. Si el 98% de la gente que más trabaja en el mundo es la que menos tiene, ¿por qué trabajar sería una buena opción? Sin embargo, trabajar es necesario para rectificar y purificar tu capacidad de dar. El día en que te levantás a trabajar para ir a ganar dinero, ese es el día en que te empezaste a alejar del dinero. Uno se levanta a trabajar para dar, para ir a ver cómo puede hacer que eso que uno hace, esa actividad diaria, sea un medio para dar. Bueno, pero yo lo único que sé hacer es arreglar caños. Bueno, fíjate de hacerlo de la mejor manera posible, de llegar a la mayor cantidad de clientes posible por día, de solo darle servicio a alguien que realmente lo necesite. Si es como el tipo del mecánico, le traen un auto y el tipo busca qué le va a hacer. Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Está dando? No. Si el tipo al final no necesitaba, el auto no tenía nada o era algo simple. Entonces hizo algo, el doble de trabajo para cobrarle 3 veces más lo que le tenía que cobrar. ¿Eso le puede traer dinero? Jamás. Porque lo que él hizo fue quitarle dinero a alguien, quitarle algo a alguien.
Y acá lo único que atrae el dinero es tu mérito espiritual. Porque ¿qué fue lo que cuando el tipo recibió 3 veces la cantidad de dinero de ese tipo, qué recibió? Billetes vacíos, vasijas vacías. Entonces después no sabe por qué la plata no le rinde. De la única forma que una persona, o puede, no voy a decir, porque no hay en realidad una relación, pero de la única forma que uno pudiera hacer que haya una relación entre el trabajo que haces y cuánto dinero tenés, es qué tanto das. Gente, hasta la semana que viene. Muchísimas gracias.